puedo. Volvemos al tema del mundo, el tema de los aranceles. Nos atiende alguien que conoce perfectamente el tema. Don José Fernández, él fue subsecretario de Estado para el Crecimiento Económico, Energía, Medio Ambiente del Departamento de Estado, estuvo en la administración de Joe Biden. Con él podemos hablar de esta guerra comercial que le ha planteado Donald Trump al mundo y cómo en este momento, por cuenta de la respuesta de la China, hoy se volverán a perder billones de dólares. Don José Fernández, buenos días. Buenos días, Julio. Encantado de estar aquí. Pues mire, usted nos podría explicar un poco más, si es que entiende lo que muchos a la distancia no entendemos. ¿Para dónde va el presidente Trump con esto al costo que está viviendo el mundo? Sí, Julio, bueno, yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no se trata de analizar la filosofía económica de Donald Trump porque no la tiene. Y esto lo digo porque no es, y él sería el primero que habla de oportunidades y de negociaciones, no de una filosofía económica. Lo que tiene es agravios y quejas que se manifiestan en resentimientos sociales contra las élites. Y entonces las consecuencias económicas para Donald Trump no son tan importantes. Lo que es más importante es favorecer a su base electoral. Diciendo esto, ustedes no lo entienden porque la gran mayoría de economistas no lo entienden. O sea, no, esto no se trata de que es un tema que algunos están de acuerdo y otros no. La gran mayoría, por mucho, de los economistas decían hace ya tiempo que esto iba a aumentar la inflación en Estados Unidos, iba a aumentar el desempleo en Estados Unidos, que era predecible, que la China iba a reaccionar. Hoy reaccionó con el 34%. Y bueno, la bolsa de valores en Estados Unidos ayer cayó un 5%. Ahora ya esta mañana está por el 4%. El presidente del Banco Central de Estados Unidos, Jerome Powell, acaba de decir que él espera que la inflación continúe y que el desempleo aumente. Y otros economistas han dicho que la familia americana típica por la inflación va a pagar más $2,100 más este año que lo que pagaron el año pasado. Entonces, las consecuencias son claras, se han hablado por mucho tiempo, las están confirmando hoy como se confirmaron ayer. ¿Y qué es lo que se persigue? Bueno, Trump piensa que si le pone suficientes aranceles a compañías fuera de Estados Unidos, que van a querer venir a Estados Unidos a poner las fábricas y crear empleo, cosa que todo economista le dice que no va a ocurrir. Lo que va a pasar es lo que está pasando ya, que van a haber aranceles en otros países y claro, que el que va a tener que pagar esto es el pueblo americano. Claro, usted hablaba de esa base para la que se supone trabaja Donald Trump, pero una parte muy grande de esa base y muy incondicional ha sido el trabajador del campo y el campo en los Estados Unidos, pero entiendo que el campo va a ser uno de los sectores más golpeados con todo esto. Sí, va a ser, y de nuevo, Julio, tenemos ya antecedentes de esto. En la vez anterior, cuando Donald Trump, con la misma filosofía, que tampoco le funcionó en su primer término, el impuso aranceles a China, el que terminó pagándolo fue el trabajador y las compañías agrícolas en Estados Unidos. Y eso fue así que la gran parte, casi 3/4 partes de lo que él recibió de la China por los aranceles, se los tuvo que dar a los agricultores americanos como subvención porque estaban perdiendo trabajo y estaban perdiendo mercado. Entonces, bueno, lo que yo supongo que va a pasar es que él va a utilizar fondos del presupuesto para apoyar a esos trabajadores y a esas compañías agrícolas. Pero claro, eso quiere decir que las escuelas y los servicios sociales que se necesitan en otros sectores van a sufrir porque no va a haber suficiente dinero para cubrir todo esto, especialmente cuando Donald Trump está hablando de reducir los impuestos aún más todavía.
Señor Fernández, le quiero preguntar desde Washington por el término Dirty 15 o los países sucios, que recordemos, Scott Bessent, secretario del Tesoro, es el término que ha usado para definir a los países con mayores déficits comerciales con Estados Unidos. ¿No es un poco injusto que la administración Trump trate de esta manera a ciertos países con los que tiene relación comercial? Bueno, es que no es injusto, es una palabra muy diplomática, Julio. Es un insulto. Es un insulto. Todo país trata de fomentar su economía y lo hace intercambiando productos. Con algunos países tenemos un superávit muy grande, con otros tenemos un déficit. También no se trata solamente de mirar los bienes comerciales, sino también los servicios, que Donald Trump nunca los toma en cuenta cuando habla de la balanza económica. Pero no se trata de sucio, y es parte, y es algo, sé que no es parte de la pregunta, pero el daño que este señor le ha hecho a nuestras relaciones con nuestros vecinos, con los mejores vecinos que tenemos, con Canadá, con México, con Colombia, en las 10 semanas que ha estado en el poder, es algo incalculable, y yo francamente temo que va a ser muy difícil recuperar la confianza en estos países. No se trata de un aliado como de decirle un país sucio, no se lo diríamos a nuestro vecino, y no hay por qué decírselo a otros países. Señor Fernández, ¿en qué momento vamos a ver nosotros, los consumidores, las personas común y corriente, estos efectos? ¿En qué momento los vamos a poder sentir? Es una gran pregunta, porque muchas compañías lo que hicieron antes de estos aranceles es compraron y aumentaron su inventario, ¿no? Y entonces esto va a tomar unas semanas, digamos. Yo le diría que en 1, 2, 3 meses ya vamos a ver los resultados económicos de esto. Lo estamos viendo hoy, no nos olvidemos. La bolsa está ayer cayó un 5, hoy va a caer, se supone, está cayendo un 4. Lo estamos sufriendo, ya son, como dijo Julio, son trillones de dólares que hemos perdido, y eso no son solamente los ricos, sino cualquier trabajador en Estados Unidos, la gran parte, tienen pensiones que han invertido en las acciones, y esa es la gente que también está perdiendo el dinero hoy. Ahora, señor Fernández, yo quisiera tratar de entender, si es que es posible entender, un escenario en donde todo esto fuera puro chantaje. Y quiero ponerle como ejemplo Vietnam. Toda vez que Vietnam ya habló, el secretario del Partido Comunista con Trump, y Trump les dijo, vengan acá y hablamos. Vietnam, que queda con unos aranceles, si mal no estoy, del 49%, del 46%. Trump los necesita presionar. ¿Para qué? O sea, ¿qué les puede sacar en los Estados Unidos a un país como Vietnam? Que vendan menos a Estados Unidos y que sus compañías vengan más para acá. O simplemente que no buscar la manera de no comprarle tanto y que se produzca más en Estados Unidos. Pero eso no se negocia con Vietnam, porque es que Trump, en la conversación con el secretario del Partido Comunista de Vietnam, le dijo, venga y negociamos. ¿Qué hay para negociar ahí? Sí, es que se puede negociar. Lo que Trump lo que hace típicamente, que es algo que imagínese un presidente haciendo esto, es amenaza con el equivalente a la bomba atómica y después se retira y hace otra cosa, ¿no? Entonces, lo típico de Trump es que él amenace con el 49%, lo que le ha puesto en tarifas a Vietnam, y que en vez de eso tenga que pagar el 20%, y que se pongan de acuerdo y que hagan alguna inversión aquí. No va a cambiar la cosa, pero es un poco como el negocio, pero nunca hemos tenido un presidente que actúa como si estuviéramos en un bazar, en un rastro, ¿no? Un mercado que yo te ofrezco 10 y tú me ofreces 100 y llegamos, me pides 100 y llegamos a 15, ¿no? Eso no es como se lleva la política. Y imagínense también el día de mañana cómo nos va la imagen de Estados Unidos en estos países, que van a sufrir también. O sea, todos vamos a sufrir. Los países, Vietnam y otros,
en Europa también y en América Latina, ellos van a aumentar sus aranceles. Es lo único que pueden hacer. Sí, señor Fernández, yo le pregunto desde Beijing, China. ¿Hay gente realmente preocupada con el hecho de que esto pudiese asemejarse al periodo de los años 30 del siglo pasado, previo a la Segunda Guerra Mundial, donde precisamente una guerra comercial indujo a aquella conflagración global, las famosas políticas de empobrecer al vecino, primero aranceles y después devaluaciones cambiarias? ¿Es esto exagerado o nos estamos deslizando hacia esa senda peligrosa? No es exagerado, es lo que prognostican muchos economistas, lo han dicho en varias ocasiones. Ojalá que no pase, porque todos vamos a sufrir por esto y además de eso vamos a fracturar las relaciones que tenemos con países. Pero la gran parte de los economistas norteamericanos han dicho que esto es ridículo, que este tipo de política que como usted acaba de decir se probó en los años 30 y lo que hizo fue empeoró la crisis que tuvimos en esos momentos y se lo han dicho. Y entonces mi esperanza es que por ahora él siga, pero que llegue en un momento que trata de decir, bueno, vamos a negociar, consigue algo y entonces canta victoria. Pero claro, ese peligro que tú acabas de indicar es el peligro que se lo han dicho ya innumerables economistas. Quiero decir algo, o sea, esto no se trata de han habido muchísimos economistas que le han aconsejado a Donald Trump que no lo haga. Hay poquísimos que digan lo contrario, que digan que vamos a mejorar con las tarifas. Y este es un presidente que llegó al mandato con una economía que habíamos reducido la inflación, al menos del 3%, el desempleo está en cifras históricas, en lo bajo que era 3,5%. En 4 años el presidente Biden aumentó el Producto Interno Bruto de Estados Unidos por un 20%. Esto es totalmente innecesario, pero vamos a tener que sufrirlo. Recuerdo la portada de la revista The Economist en la parte final de la administración Biden, que era la economía de Estados Unidos, la envidia del mundo, y un cohete de dólares que se lanzaba comparado con la última portada de la revista The Economist. Pero quiero irme a esas referencias históricas, porque algunos dicen que Trump tiene una nostalgia del Estados Unidos industrializado que surgió de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, pero que parece que olvida que en ese momento las grandes potencias habían sido todas bombardeadas y el único país que no había sufrido ese impacto era Estados Unidos, y que de ese momento acá mucho han cambiado las cosas. Sí, y que además de eso tuvimos que ampliar la industria para entrar a la guerra, ¿no? O sea, no simplemente que no se destruyeron las fábricas, sino que se tuvieron que crear otras para cubrir lo que teníamos que hacer en la Segunda Guerra Mundial. No traten de buscarle lógica, desgraciadamente. Es un tema que yo lo veo más político que económico, y de nuevo, hay lo que sobran son economistas que lo digan, y yo se lo digo, lo repito, el presidente del Banco Central de Estados Unidos, Jerome Powell, del Federal Reserve, dijo, esto va a aumentar, esta incertidumbre va a aumentar la inflación y va a crear desempleo. Pero aún así no se lo cree. Señor Fernández, usted conoce muy bien la Casa Blanca y yo sí tengo la duda de por qué, y lo hemos preguntado aún a la administración Trump y no hay respuesta, ¿por qué arancela a la isla Heard y a las islas McDonald, que tiene más pingüinos que gente? Porque nosotros en la administración de Biden, para darle un ejemplo, y esto responde a su pregunta, nos pasamos 3 meses estudiando los productos y los montos, los aranceles que le queríamos o que le íbamos a imponer a los productos chinos.
y es algo que hay que hacerlo con mucho detalle, y no es lo que se ha hecho aquí. Para darle un ejemplo, el señor Trump amenazó con imponer unos aranceles del 50% a México. Después tuvo una llamada con la presidenta Sheinbaum y dijo que no, ella me ha convencido que los ponga, que solamente le ponga el 25%, porque me ha hablado de algunos, me ha sacado algunos puntos que yo no había escuchado antes. Bueno, mi respuesta a eso es, señor, ¿para qué están sus asesores? La idea es que un presidente que le habla a otro presidente ha recibido informes de sus ayudantes, ha estudiado el tema, y ningún presidente le va a decir algo nuevo, lo va a saber todo. Pero entonces la respuesta a su pregunta es que probablemente esto no fue estudiado de una manera muy detallada. Esto ha sido, de nuevo, por razones políticas, y estamos sufriendo las consecuencias. Finalmente, siendo por razones políticas, pues al final de todo este proceso serán los estadounidenses quienes vivan los efectos. ¿Cree usted que los partidarios de Trump serán capaces de entender esto, o logrará Trump inventar algo o presentar algo distinto para señalar que si hay una crisis económica no fue culpa de él y de esta decisión? Bueno, es lo que dijo la vez anterior. Hubo menos empleo al final de la administración de Trump que al principio. Y fue durante los años de COVID, en el cual él negó primero que COVID existiera, y después nos recomendó que tomáramos cloro para curarnos. Buscará una razón, y tiene personas que apoyan a Trump, no necesariamente por razones económicas. Muchos de ellos tienen los fondos para sobrevivir esta crisis económica. Lo apoyan por razones sociales, porque no les gusta la inmigración, porque no les gusta el matrimonio homosexual, porque no quieren que las universidades se discutan ciertos temas. Entonces, siempre va a haber apoyantes, pero yo pienso que mientras más nos acerquemos a las elecciones del año que viene, las elecciones del Congreso, veremos más presión sobre Donald Trump en el tema de los aranceles y en el tema económico en general. Señor Fernández, muchas gracias por esta ilustración que usted nos da desde los Estados Unidos, y ojalá esta tormenta pues pase pronto y no deje tantos daños. Una feliz mañana. Será, es lo que queremos todos. Muchas gracias. Hasta luego.